Días, amigos y amigas, oyentes de Radio Camoapa y del programa Al Descubierto. Es oportuno dar gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de conversar esta mañana sobre los temas que interesan a nuestra comunidad en un día tan especial, hoy 14 de septiembre del año 2012. Hoy no tengo una taza de café. Hoy tengo una taza de café con leche cargado. ¿Sabes cómo es eso de cargado? Cargadito de café, de cafecito, es decir, amargo pero sabroso. ¿Cómo celebrar la fiesta patria? Yo no creo necesario que tengan que pasar 156 años para darnos cuenta que hoy es 14 de septiembre y que mañana es 15. Me parece que en el Ministerio de Educación, en general, a lo largo y ancho del territorio nacional, siempre ha habido problemas de atino. Es decir, les falla la puntería. Y sobre la forma de celebración hay tantas cosas que pueden comentarse, que pueden decirse, que pueden criticarse y que pueden proponerse. El problema es que sin la voluntad de las autoridades superiores de educación, las cosas no van a mejorar. Las señas no se pueden cambiar de un momento a otro. Esto no es un partido de béisbol, es la vida nacional, la formación de estudiantes, es el festejo de una fecha que significó mucho para el destino del país. Cuando en 1856, hace 156 años, los filibusteros, invasores de aquella época y de aquella modalidad, porque hay 1000 formas de invadir un país. Invade la cooperación, invaden los señalamientos, invaden los comentarios, las declaraciones, las injerencias, grandes, medianas o pequeñas, del norte y del sur, de donde vengan. Pero hace 156 años había un solo propósito. O habría que revisar bien la historia que todavía no se ha escrito para saber cuál fue el propósito de la defensa. Tenemos claro que el propósito de los filibusteros era dominar este precioso territorio que Dios ha bendecido con tanta belleza natural, para luego buscar indebidamente las riquezas. Y el propósito de los nacionales fue uno: defender. De tal manera que más de siglo y medio después vale la reflexión sobre cómo celebrar estas fechas, que es igual a preguntar cómo hacer patria. Recordando, ese es un deber cívico. Todos y todas, nicaragüenses a lo largo y ancho del país, tenemos la obligación moral y obligación para la construcción civil, personal y colectiva de saber lo que ocurrió hace 156 años. Y si estamos hablando del 15 de septiembre,
es necesario saber qué fue lo que ocurrió en 1821, pero no solamente la fecha a secas, ni entender que hubo una declaración de independencia firmada en paz, a diferencia de otras naciones cuya independencia y ruptura con la corona española se dio en medio de conflictos armados y muchas muertes, sino entender cuáles fueron los contextos, los anhelos, el deseo de libertad que tenían los ciudadanos y ciudadanas en aquella época, dentro de la comprensión de derechos que tenemos ahora. Por supuesto, es una comprensión más amplia porque los derechos se han instituido y se han reconocido a través de instrumentos nacionales, entendiéndose constitución política y leyes que están por debajo de ella, que nos permiten normar la interrelación personal. Es decir, esas leyes, esos instrumentos nos cuentan cómo debemos comportarnos en nuestra comunidad. El orden jurídico establecido, ese estatus que debemos respetar, proteger y promover, nunca deteriorar. Ayer, a través de las redes sociales, yo hacía la pregunta, ¿cómo celebrar las fiestas patrias? Y hay que hacer tantas preguntas para poder responder la anterior, porque primero debemos revisar qué entendemos por patria, qué entendemos por celebrar, qué entendemos por fiesta, qué entendemos por nacional y qué significado tiene para cada individuo el color azul y blanco de la bandera. ¿Qué significado tienen los símbolos nacionales? Es una revisión necesaria la que debemos hacer para entonces reflexionar sobre el contexto actual. No se celebra patria mandándole una carta a un centro escolar avisándole sobre su participación, estímulo en una actividad de carácter nacional y horas más tarde mandándole otra carta negando lo dicho en la primera. Eso no es patria. Como tampoco es patria la inseguridad que se genera desde instituciones de servicio público como la alcaldía, cuando comerciantes de ganado llegan a solicitar la autorización de cartas de venta, basando su gestión en documentos anómalos, documentos de dudosa procedencia, transacciones que están sustentadas en el robo de un ganado. No es posible que el servicio público se desnaturalice una y otra vez. Cometer el error una y repetirlo pasa. Pero 3, 4, 5, 6, que sea ya un hábito institucional, eso hay que lamentarlo porque no es forma de hacer patria. No puede prevalecer el trámite de la confianza en la municipalidad. Debe prevalecer
el trámite establecido en las normas y procedimientos. Se ha dicho hasta la saciedad a través de los medios de comunicación que no puede haber una transacción o autorización de carta de venta sin presentar el antecedente. Es decir, ¿cuál es la carta de venta que respalda la nueva transacción del ganado? Carta de venta que debió ser extendida por autoridad competente además. No se puede celebrar patria en medio del desorden. Y después, ahí andan paseándose las caras duras y amargas en contra de los medios de comunicación que publican este tipo de informaciones. Pero ¿qué podemos hacer? Frente a una denuncia puesta en la policía, frente a la afectación que un ciudadano hace en contra de los demás y frente a la actitud permisiva de una oficina que debe velar por el respeto a la propiedad privada, que debe garantizar la transparente transacción y que debe aportar además al combate de ese flagelo que tanto afecta a Nicaragua y particularmente a este municipio. ¿Cuánto golpea el abigeato a la actividad económica local? No se hace patria cuando no hay seguridad. No se hace patria cuando la tolerancia está ausente. No se hace patria cuando no se facilita tampoco la información para esclarecer las cosas. Y cuando reflexionamos sobre el contexto actual que vivimos, pensamos entonces, ¿cómo vamos a celebrar las fechas grandes de la patria? ¿De qué manera podemos celebrar? Muchos y muchas, conscientes de la grandeza de estas fechas, no encontrarán en su interior, por las afectaciones, motivos para celebrar. Es necesario, en este caso particular señalado, que el gobierno local ponga fin a esa inseguridad en las transacciones comerciales relacionadas con el ganado y que de propia iniciativa, sin esperar denuncia alguna, también revisen el caso de las personas que portan 2 cédulas de identidad con 2 nombres distintos, porque eso es delito. Y hasta donde nosotros manejamos las afectaciones, no fueron solamente para una ciudadana ni para el comprador del ganado robado, sino que hay más afectaciones. Algunos han decidido ni siquiera poner las denuncias y están en ese proceso de asimilación de lo sucedido. Hoy y mañana,
Físicamente las banderas mostrarán sus colores. No importa si la bandera es de tela, si es de plástico o si la pone pintada en la pared, pero usted procure, intente mostrar ese sentimiento positivo por Nicaragua. Tal vez con tantas banderas nicaragüenses puestas en nuestras casas se motiven otras personas a celebrar de manera positiva, con actitudes positivas, estas fechas que son nacionales. Hablaba ayer con alguien sobre el cambio de fecha para el desfile. Me parece, uno, correcta la identificación de fechas. Entender que el 14 de septiembre es 14 de septiembre y que el 15 de septiembre es 15 de septiembre. Elemental. Eso es básico. Pero eso no puede ser el argumento. Decía alguien, por la alerta. No, espérate, la alerta de un momento a otro no puede generar ese cambio. Al inicio decía que el Ministerio de Educación debe revisar la forma de celebrar. Y ayer que conversaba con un amigo, hablábamos precisamente cuánto espíritu patriótico se lleva como estudiante cuando vas marchando por las calles. ¿Marchando por las calles? Y es que están en escuelas militares. Me van a decir que soy antipatriótico, seguramente algunos amantes de las marchas. Eso corresponde a las escuelas militares. Si los alumnos van a desfilar, que caminen a buen paso, con buena disciplina, que tanta falta hace. Pero no procuremos que la marcha se dé como si se tratara de soldados en pleno ejercicio de preparación. Porque de pronto se espera que la marcha produzca un sonido uniforme cuando el pie cae sobre el suelo. Y me decía el amigo, ese sonido sería bonito, porque sería uno solo a la vez. Pero cuando uno escucha la realidad, aquello es un traqueteo, porque todos los pasos caen a distiempo. Y me parece que sería más agradable para los estudiantes estimular el sentimiento patrio de otra manera y no con las famosas marchas. Van con su buena voluntad, van entregados en ese proceso de marchar. Son muchos, aquellos y aquellas que van en contra de su voluntad. Si no, fíjense los rostros. Mañana que sean los desfiles, observen los rostros. A muchos niños y niñas no les gusta ir ahí. Sería interesante investigar cuándo es que surgieron esto de las marchas. Seguramente es una iniciativa asociada a términos de guerra. ¿Y por qué?
sino recuerden cómo se le llama a las bandas, que desde hace años se le está tratando de llamar bandas musicales. Las bandas de guerra. ¿Por qué las bandas de guerra? Si estamos hablando de estudiantes, si estamos conscientes de lo que dice el himno nacional, que ya no ruja más la voz del cañón. ¿Y por qué motivar el tema guerra? Hay que revisar la forma de celebrar estas fiestas. Si se van a organizar comparsas, bandas musicales, perfecto. Es una muestra de los valores artísticos. Es una muestra de los valores artísticos. Ya en las escuelas hay un esfuerzo. Y es que pasan en la semana y muchos días de este mes con actos cívicos hablando sobre temas relevantes que los niños y niñas deben manejar. Eso hay que hacerlo y hay que fortalecerlo. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo amaneció, don Juan Carlos? Bien, gracias a Dios. Sí, está muy bonito el programa, ¿verdad? Los dos temas que lleva. Yo le digo, ¿verdad?, el tema de los estudiantes. Aquí nunca vamos a tener las reglas a como se debe. Ya mira, hacer alistar los chavalos, todos para la marcha hoy. Ahora salen con que no van a marchar, que solo van a hacer un acto. Entonces, cara de que le ven a los padres de familia, cara de jugarreta, de muñecos, los tienen. Porque por la alerta es allá, no es aquí. Y entonces yo diría que un funcionario de aquí me diera esa respuesta, porque no es ese el caso, figúrese, de hacerlo alistar de todo aún y a la hora de llegar que salgan con otro emblema. ¿Ves? Entonces aquí nunca hay un reglamento que sea esto se va a hacer y esto es. No, en cuanto anda la camisa al revés, la andamos al derecho y así, sucesivamente así lo pasa. Y eso del fierro que se estaba dando de la alcaldía, otra pregunta que le voy a hacer. Mire, si en la alcaldía hay un reglamento que lo dieron por la radio, fue ahí por la radio Camuap, y todo, lo dieron con ética y todo, pues cómo iba a ser. ¿Por qué suceden ahora esas cosas? Si hay gente responsable ahí es dando los trámites de los fierros y a la hora de llegar salen con otra cosa, ¿verdad? Entonces yo diría, ¿verdad?, que si es por hacerle daño al alcalde o cuál será el sistema, eso deseara saber yo. Gracias, don Juan Carlos, muy buenos días. Muchas gracias a usted, doña Adelaida, pero la verdad es que ninguna de las dos preguntas se las puedo responder yo. Deben la respuesta a los funcionarios. Pero usted tiene razón, ya se había dicho, después de otros incidentes relacionados también con las transacciones de ganado, con la compra-venta de ganado, ya se había dicho que no se iba a tramitar más ninguna carta de venta bajo el sobaco de la confianza. ¿Se cumplió? No sé. ¿Que debería ser distinto? Debería ser diferente, no deberían ocurrir estas cosas. No deberían. Además, en esa carta de venta, cuya copia nosotros tenemos en nuestras manos, hay varios puntos que explicar, merecen ser explicados. Los funcionarios de pronto pueden pensar que no están obligados a dar explicaciones. Claro que están obligados. Están obligados por la ley a dar explicación. La gente necesita saber qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué aparecen cartas de venta sobre un ganado cuya propietaria no ha otorgado ninguna carta de venta? Y la policía ojalá que logre avanzar más en sus investigaciones para que puedan ponerle fin a este problema que se está volviendo repetitivo cada año
en la alcaldía de Camoapa. Antier me llamó un periodista de Managua y me dice, y ahí Juan Carlos otra vez, me dice en Camoapa, vuelven a dar las cartas de venta. Ah, no sé, le digo, no tenemos todavía más información, vamos a mandar a hacer unas entrevistas y ahí te cuento después. No, hombre, y eso no se había terminado ya. Da vergüenza, da pena. Volviendo al tema de los estudiantes, a mí me parece que si se van a organizar actividades públicas donde puedan ir los estudiantes, hay que trabajar el tema de la disciplina, no el tema de la marcha. Yo me acuerdo las prácticas en los lugares donde yo estudié. Era aquello de, parecía que estábamos en la escuela militar. ¿Y por qué tenés que aprender a hacer eso? Si elegís irte a una escuela de policía o a la escuela del ejército, bien, vaya a aprender esa disciplina, vaya, aprenda a marchar. Pero si sos un estudiante, la mejor forma de hacer patria es formándote, aprendiendo, sabiendo. Es que se ven bonitos los muchachos que van ahí en la calle machacando la piedra o el adoquín. Y se escucha bonito. El sonido en una marcha debería ser uniforme. Un solo paso, una sola caída, un solo ritmo. Pero eso no es lo que sucede. Aquí nunca ha sucedido eso. Nunca. Sino que me llame alguien y que me aclare y que me diga cuándo. Y ustedes observan en las marchas, y van unas caras. Y si llueve, peor el asunto. ¿Cómo se van a exponer a los niños y niñas? Si alguien me pregunta a mí, bueno, ¿y es que vos estás en contra que los alumnos y alumnas salgan a marchar? Sí. Sí. Porque no están en escuelas militares. Están en centros de educación, centros de formación del conocimiento, donde sí debe haber una disciplina, pero no es la disciplina militar. No debe ser la disciplina militar. Eso es para otro terreno, para otro asunto. Y entonces, ¿cómo celebrar la fiesta patria? Hay 1000 maneras de celebrar. Hay 1000 formas. Ojalá que no vuelvan a llamar a los grupos que tocan los instrumentos en centros escolares como bandas de guerra. ¿Cuál banda de guerra? ¿De cuál guerra? ¿Qué afán por tener esos calificativos? Como si viviéramos anhelando la bota militar. ¿Quién más quiere en esta comunidad conflictos armados y cosas relacionadas con armas, con guerra? Este es un tema complicado porque a algunos no les gusta hablarlo. Deberían instituirse en los centros escolares las clases de música, por ejemplo, para que estos muchachos y muchachas que forman después las bandas musicales tengan una formación. Es una formación artística que promuevan los gobiernos locales y los gobiernos educativos, las escuelas de danza y folclor. Que se construya la tal Casa de la Cultura, que brilla por su ausencia.
Luego que en el año 2008 se habló tanto de esa casa. ¿Y dónde está? Buenos días. Aló, sí, buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Guevara. Que te estaba escuchando ahí, Juan, y sobre la situación. Supongo que no estás de acuerdo conmigo. No, hay algunas cosas, ¿me entendés? Pero te voy a decir algo, hemos perdido el sentido patrio. Hemos perdido el sentido del patriotismo. Hemos perdido el sentido de honrar a nuestra patria. Hemos perdido todo ese gran patriotismo legado por nuestros antepasados. Hemos perdido todo eso, Juan. Y hemos perdido también el sentido de cómo honrar a nuestra patria. Que la madre constitución, que es la Carta Magna, la que nos protege, la que nos ha dado y que nos cobija, como es nuestra constitución política. En sus escritos finales, ahí dice que para el 15 de septiembre, Día de la Independencia, cuando se proclama ser independiente de la colonia española, nosotros tenemos que celebrar con tres días consecutivos de alegría y fervor patrio por la independencia de Nicaragua, con tríos de misa y celebración y alabanza a nuestro Dios por esa gran grandeza de libertad que nos da. Hemos perdido el sentido patrio, Juan, en el momento en que no ponemos una bandera ni honramos nuestra patria. Hemos perdido el sentido patrio en el sentido de no leer tampoco, ir inculcando en nuestros propios alumnos el sentido patrio. Si decías vos de la situación militar, que eso, me acuerdo que cuando estábamos estudiando, hace 40 y pico de años, hombre, eso era, y nosotros pasábamos por el comando y haciendo reverencias militares, ¿ya me entendés? Así y entonces en los países centroamericanos, también, porque tuvimos una oportunidad con Fernando una vez que anduvimos por El Salvador, y cayó en esta fecha, y habían también desfiles de esa forma, ¿me entendés? Pero tal vez eso no va en esa grandeza. 2 fechas tan grandes que tenemos los nicaragüenses, 2 fechas tan grandes que se deben de conmemorar, pero con el sentido patrio, con ese sentido verdadero y pleno de un nicaragüense. Entonces allí donde nosotros debemos de ver esa remembranza, ir transmitiendo generación en generación, ahora que tenemos los medios de comunicaciones al alcance aquí en Camoapa. Eso es el verdadero. Y ser patrio, ser el sentido patrio que nos cobija nuestra institución, es también elevar el nivel académico y ser buenos profesionales para sacar adelante esta pobre y sufrida Nicaragua. Allí es, Juan, y honremos a nuestra patria como verdaderamente se debe, como verdaderamente se quiere, embanderar con las banderas azul y blanca. Entonces, buenos días, Juan. Y buenos días, Manuel. Muchas gracias por tu comentario. Tenés razón, pero yo agregaría el tema de las marchas. Es decir, salir con los grupos de estudiantes en aquel desentonado ritmo, en lugar de oírse se oye los zapatos golpeando de forma desordenada. Eso no es hacer patria. Hacer patria es otra cosa. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Soy Maylin González. Doña Maylin, buenos días. Buenos días. Cuando nosotros estudiábamos, cuando Mincho los entrenaba, cómo se veía quedó tan precioso. Y la gente se inspiraba que hasta que pasaba el último pelotón se iba para su casa. Ahora miran solo la presentación de la gimnasia, cómo van, comienzan a arrugar cara y ya se quitan. Yo digo que como que lo sacan por salir del apuro, como por decir, ve, van toditos los alumnos, no sé, pues como que no hay una gran pues que tenga iniciativa de que pues que porque es 14 cuando Micho lo entrenaba a nosotros, yo me acuerdo que si yo daba un mal paso ya me coscoroneaba, y yo me acuerdo que mi papá le decía, coscoronela, si se porta mal le traigo un moñito de cuajada, y bueno, y que era bien iniciativa, valía la pena. Pero ahora como que los miro como que salen por salir del apuro, no porque quieran ir a marchar ni por nada. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, doña Maylin. La disciplina en los centros escolares, yo creo que es un tema de necesaria revisión. Yo lo observé en el 50 aniversario del instituto, en el acto central. En el acto central. Era una imposibilidad de control
que solamente grafica la falta de disciplina. Era impresionante y lamentable además, es decir, una impresión para lamentarse. Los estudiantes estaban en cualquier cosa menos en los contenidos del acto central. Y de tal manera que debe revisarse la forma de celebrar el mes de la patria. Hay que promover, como decía Manuel, la lectura, por ejemplo. La lectura, los valores artísticos, el sentimiento patrio, el conocimiento y el respeto a la Constitución política, el respeto al derecho de los demás, la convivencia, la protección al medio ambiente. Eso es hacer patria. No contaminar, no tirar basura. Eso es hacer patria. Ayer escuchaba una noticia y hoy también sobre la iniciativa de verificar cómo se encuentran los terrenos baldíos, si están sucios, montosos, la aplicación de multas. Es compromiso de cada propietario y propietaria mantener la limpieza. En la temporada lluviosa hay que lidiar con el crecimiento del zacate, pero hay que procurarlo en la medida de lo posible. Y ojalá que servicios municipales logren emprender esa tarea que se ha propuesto y que puedan avanzar. Y que la gente no encuentre la necesidad de recibir un llamado de atención, sino que de su propia iniciativa limpie sus terrenos. Esa protección al medio ambiente es tan necesaria para hacer verdadera patria. Si nosotros reflexionamos cómo se ha destruido el entorno en que vivimos. Cuando nos paseamos por algunas calles de la ciudad y encontramos la basura, pese al esfuerzo que pueden hacer algunas personas dedicadas a la limpieza, tenemos que reflexionar, ¿por qué nosotros nos comemos un producto, compramos un producto, lo comemos y el empaque lo tiramos al piso? ¿Hacemos eso en nuestras casas? No. Entonces no lo hagamos afuera. Si no lo hacemos en el lugar que nos pertenece, ¿por qué lo vamos a hacer en el lugar donde compartimos el sentido de pertenencia con los demás? Ya por un asunto de respeto al derecho que tienen las demás personas de andar en un espacio limpio. Debemos entender la patria de otra manera. La celebración de la patria no es solamente salir en fila y marchar, no. Observen mañana algunos rostros y analicen esto. Si hay felicidad patria en los niños y niñas que van marchando. Los de las bandas musicales van entusiasmadísimos, les encanta y está bien. Pero en los demás niños y niñas que van en, ¿cómo le llaman? Los pelotones, que van formando columnas, en un intento de mostrar disciplina militar. ¿Para qué esforzarnos por procurar marchas marciales en el 14 y el 15 de septiembre, cuando lo que debemos procurar es la disciplina en los centros escolares? El respeto al maestro, la maestra, el respeto a los colores del centro de estudio,
a las autoridades del centro de estudio y a la inversa, de las autoridades hacia los estudiantes. El respeto a la lección recibida, al conocimiento adquirido, al entorno. Eso es diferente y eso es hacer patria. Queda la reflexión para que cada uno de nosotros en la comunidad pensemos el verdadero significado que debe tener dentro de nosotros la celebración de las fiestas patrias, para que esa celebración procure con nuestras acciones la construcción de una sociedad cada día más justa, más nacional, a tono con el esfuerzo que las generaciones pasadas han hecho por sacar a esta población de los conflictos armados. Hay otras formas de discutir, pero para eso se debe entender lo que significa la patria y hay que esforzarse en el tema y el terreno de la educación. Ahí está la clave de todo. La educación y todo lo que gira a su alrededor, fortalecida, nos permite entender mejor lo que significa la patria, y entendiendo lo que significa la patria, podremos entonces comprender mejor el sentido nacional de los colores azul y blanco, los símbolos patrios. Y entonces, comprendido lo anterior, podemos nosotros entender de una mejor manera el tema de la celebración de las fiestas patrias. Para poder responder la pregunta del cómo celebrar las fiestas patrias en Nicaragua, cómo celebrar las fiestas patrias en nuestra comunidad, no con la intriga, no con la envidia, no con interrumpir los procesos y esfuerzos que hacen las demás personas, solo porque no hemos sido nosotros los que paren las heridas, las ideas, causando heridas en esos procesos. Y menciono esto último porque en un centro escolar de este municipio, algunos docentes estaban esforzándose por recaudar fondos para celebrar la fiesta patria. Pero el otro grupo se dedicó a solo meter el pie, a oponerse a todo y a no permitir que los esfuerzos del grupo rindiera sus frutos. Eso no es hacer patria. Solo porque ellos no habían parido la idea, entonces la idea del otro o de los otros no era bien recibida. Más tolerancia, más educación nos permitirá tener más sentido patriótico. Pasen muy buenos días. Hablemos al descubierto sobre los temas que interesan a la comunidad. Al Descubierto, cada viernes, media hora, para opinar y proponer soluciones a los problemas en nuestra localidad. Al Descubierto, un espacio